En la ciudad de Nueva York, la metrópoli más icónica de Estados Unidos, donde los rascacielos tocan el cielo y millones de historias se entrelazan cada día, una familia estadounidense se enfrentó a algo que desafiaría por completo su comprensión de la vida y la muerte. En esta ciudad de 1.6 millones de habitantes solo en Manhattan, donde el distrito financiero late con intensidad en el extremo sur de la isla, a escasos 6 kilómetros de distancia de la Estatua de la Libertad, ocurrió un fenómeno que helaría la sangre de cualquiera. Un pequeño niño llamado Kate comenzó a revelar secretos imposibles sobre el atentado terrorista más devastador de la historia moderna. Un evento que cobró la vida de 2.977 personas el 11 de septiembre de 2001. Desde el momento en que nació, Kate no era como los demás bebés. Su abuela Faye fue la primera en notarlo, describiendo una sensación inquietante que la acompañaba cada vez que miraba a los ojos de su nieto. Él era como un anciano. No parecía un bebé, confesó la abuela en una entrevista que más tarde se convertiría en uno de los documentales más perturbadores de la televisión estadounidense. El pequeño no mostraba la alegría típica de un recién nacido, y su mirada penetrante examinaba a cada familiar como si intentara comprender quiénes eran y qué hacían en su vida. Era una mirada que no correspondía a un bebé de pocos meses, sino a alguien que había vivido, experimentado y sufrido mucho más de lo que cualquier infante debería conocer. Antes de ir a más detalles, quiero pedirte que te inscribas en nuestro canal y dejes tu like. De esta forma nos ayudas a ayudar más proyectos sociales. No pedimos tu dinero, apenas tu inscripción. Molly y Rick, los padres de Kate, también comenzaron a notar comportamientos extraordinariamente avanzados en su hijo. El niño no solo gateó mucho antes de lo esperado, sino que caminó a una edad sorprendentemente temprana. Pero lo que realmente dejó a la familia sin palabras fue su capacidad lingüística. Kate comenzó a hablar mucho antes que otros niños de su edad, y no solo eso, utilizaba palabras complejas y era capaz de mantener conversaciones profundas que ningún niño de su edad debería poder sostener. Los especialistas en desarrollo infantil consultados quedaron perplejos ante este caso excepcional. Sin embargo, nada de esto preparó a la familia para lo que estaba por venir. Una revelación que cambiaría sus vidas para siempre y los conectaría con la tragedia más grande que jamás había golpeado el suelo estadounidense. Todo comenzó una noche cuando Kate tenía apenas 3 años de edad. Molly se encontraba en su habitación cuando escuchó los gritos desgarradores de su hijo provenientes de su cuarto. Cuando corrió hacia él, encontró al pequeño empapado en sudor, temblando y llorando con una desesperación que no era normal en un niño tan pequeño. Podía estar en mi cama y él comenzaba a llorar en medio de la noche, recordó Molly con lágrimas en los ojos. Lo que el niño decía durante esos episodios nocturnos dejaba a sus padres completamente helados. Cody afirmaba que trabajaba en un edificio muy alto, tan alto que desde su oficina podía ver claramente la Estatua de la Libertad. Para quienes conocen la geografía de Nueva York, esta descripción no es casual. La distancia entre el World Trade Center y la Estatua de la Libertad es de aproximadamente 6 kilómetros, y desde los pisos superiores de las Torres Gemelas, ubicadas en el distrito financiero de Lower Manhattan, la vista hacia la icónica estatua era clara y directa. Pero Kate jamás había estado en Nueva York. Nunca había visitado Manhattan y sus padres estaban absolutamente seguros de que nunca le habían mostrado imágenes o videos del atentado del 11 de septiembre. Es surreal tener un hijo de 3 años hablando sobre Nueva York y sobre la muerte, confesó Molly, intentando comprender cómo su pequeño hijo podía saber tales detalles específicos sobre un lugar que nunca había visitado. Los episodios se intensificaron con el paso de las semanas. Kate no solo hablaba de trabajar en un edificio alto, sino que describía sueños aterradores en los que caía desde una gran altura. Él decía que estaba cayendo de un edificio, de la misma forma en que había muerto en su vida anterior, explicó su madre con la voz quebrada por la angustia. Rick, el padre del niño, inicialmente pensó que todo era producto de la imaginación infantil, pero la consistencia y el nivel de detalle en los relatos de Kate lo obligaron a reconsiderar. No le mostramos nada sobre los atentados. No hay forma de que él lo supiera. Fue antes de que entrara a la escuela. Nadie de mi familia conoce a alguien involucrado en el World Trade Center y él nunca fue a Nueva York, afirmó Rick categóricamente. La situación alcanzó un punto crítico cuando Kate, con apenas 3 años, proporcionó una descripción que heló la sangre de toda su familia.
El niño relató con una calma inquietante que estaba en un edificio que fue golpeado y explotó, y que él había caído. Fue cuando todo conectó. Esta persona estaba en el World Trade Center, recordó Molly, sintiendo cómo la realidad se deformaba a su alrededor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que desafiaba toda lógica y razón, pero que no podía ser ignorada. Lo más perturbador de todo llegó cuando Kate describió los últimos momentos de lo que él afirmaba era su vida anterior. Con una serenidad que no correspondía a un niño de su edad, Kate narró: mientras caía todavía estaba vivo. Entonces todos los escombros me golpearon. No sentí nada porque morí. Estas palabras, dichas por un niño que apenas acababa de aprender a formar oraciones completas, resonaron como un eco del pasado, como si alguien más estuviera hablando a través de él. La descripción coincidía exactamente con los testimonios de expertos que habían analizado la caída de las Torres Gemelas. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, aproximadamente 17.400 personas civiles estaban en el complejo del World Trade Center en el momento de los ataques, y muchos de los que estaban en los pisos superiores no tuvieron oportunidad de escapar. Me gustaría saber de qué ciudad y estado nos estás viendo. Deja tu comentario aquí abajo. Nos encanta saber dónde están nuestros espectadores. Las secuelas psicológicas en Cade fueron profundas y específicas. El niño desarrolló una fobia intensa a los aviones, algo que sus padres no podían explicar, ya que nunca había tenido una experiencia traumática relacionada con vuelos. También mostraba un pánico absoluto hacia los edificios altos, negándose a entrar en rascacielos o incluso a mirarlos desde la distancia. Paradójicamente, Kate también manifestaba una obsesión extraña con los vuelos, estudiando rutas aéreas y horarios con un interés que parecía provenir de un conocimiento más profundo. Los especialistas en fenómenos paranormales consultados por la familia sugirieron que estos comportamientos podían estar relacionados con traumas de vidas pasadas, una teoría que, aunque controvertida, comenzaba a cobrar sentido ante la evidencia acumulada. Pero la situación se volvió aún más desconcertante cuando Kate comenzó a insistir en que su verdadero nombre no era Kate. El niño pedía repetidamente a sus padres que lo llamaran por otro nombre, un nombre que la familia decidió mantener en secreto por razones de privacidad y para proteger a su hijo. Este comportamiento es consistente con los hallazgos de investigaciones científicas sobre casos de reencarnación realizadas por la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia, donde investigadores como el Dr. Ian Stevenson y posteriormente el Dr. Jim Tucker han documentado miles de casos de niños que afirman recordar vidas anteriores. El Dr. Jim Tucker, profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de Virginia, ha dedicado más de 20 años al estudio sistemático de niños que reportan memorias de vidas pasadas. Con un archivo de aproximadamente 2.500 casos documentados, Tucker ha encontrado patrones consistentes que se repiten una y otra vez. Niños pequeños, generalmente entre los 2 y 5 años de edad, que súbitamente comienzan a relatar detalles específicos sobre lugares, personas y eventos que no podrían conocer de manera convencional. En muchos de estos casos, como el de Kate, las memorias están asociadas con muertes traumáticas o violentas, y los niños muestran signos de trastorno de estrés postraumático relacionados con estas supuestas experiencias. La investigación de Tucker, que continúa el trabajo pionero iniciado por Ian Stevenson hace más de 60 años, se centra en casos donde las afirmaciones de los niños pueden ser verificadas de manera independiente. Stevenson documentó meticulosamente casos alrededor del mundo, encontrando reportes médicos y documentos históricos que confirmaban los relatos que los niños daban sobre sus vidas anteriores. Estos son llamados casos de reencarnación resueltos, donde la identidad de la persona fallecida puede ser determinada con precisión. Aunque inicialmente la mayor parte de la investigación se realizó en Asia, donde las creencias sobre la reencarnación son más comunes, Tucker ha estado trayendo la investigación a América del Norte, documentando casos como el de Kate en Estados Unidos. Desesperada por encontrar respuestas, Molly decidió compartir la historia de su hijo en un foro en línea dedicado a fenómenos inexplicables. Lo que sucedió después dejaría a la familia completamente sin palabras. Una persona anónima le envió un enlace al obituario de un hombre que había trabajado en el World Trade Center y había muerto en los atentados del 11 de septiembre.
Cuando Molly leyó el obituario, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La vida de este hombre era idéntica a lo que Kate describía como su vida y su muerte. Los detalles coincidían de manera escalofriante. El piso en el que trabajaba, la vista de la Estatua de la Libertad desde su oficina, incluso aspectos de su personalidad y sus rutinas diarias. El obituario confirmaba que este hombre trabajaba en uno de los pisos superiores de la Torre Norte, específicamente en la zona de impacto o por encima de ella. Según los registros oficiales, al menos 1.366 personas murieron en la Torre Norte porque estaban en el piso del impacto o en pisos superiores cuando el vuelo 11 de American Airlines colisionó contra el edificio a las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001. La Torre Norte colapsó a las 10:28, exactamente 102 minutos después del primer impacto. Los que estaban en los pisos superiores quedaron atrapados sin posibilidad de escape, ya que las puertas de acceso al techo estaban bloqueadas y el humo y el calor intenso impedían cualquier intento de rescate por helicóptero. A pesar de la correlación asombrosa entre el obituario y los relatos de Kate, Molly nunca se atrevió a contactar a la familia del hombre fallecido. ¿Qué dirías en una situación como esta? Y se preguntó comprendiendo la complejidad emocional y ética de presentarse ante una familia que había perdido a un ser querido y decirles que su hijo pequeño podría ser la reencarnación de esa persona. Era una decisión imposible, una situación para la cual no existe un manual de protocolo. La historia de Kate llegó a la atención nacional cuando la familia participó en el programa de televisión estadounidense The Ghost Inside My Child, El fantasma dentro de mi hijo, un documental que explora casos de niños que afirman haber vivido vidas anteriores. El episodio fue grabado en 2013, cuando Kate tenía 7 años, y posteriormente fue subido a YouTube hace 2 años. Sin embargo, recientemente, en julio de 2025, el video volvió a circular en las redes sociales de Estados Unidos en perfiles dedicados a temas espirituales, reencarnación y vidas pasadas, generando millones de visualizaciones y comentarios de personas alrededor del mundo. En el documental, Kate aparece como un niño serio, con una madurez en sus ojos que no corresponde a su edad cronológica. Durante la entrevista, repite los mismos relatos que había estado compartiendo desde los 3 años, pero ahora con un vocabulario más desarrollado y detalles adicionales que había ido recordando con el tiempo. Los especialistas en trauma infantil que participaron en el programa señalaron que Kate mostraba signos claros de trastorno de estrés postraumático, similar a lo que experimentan soldados que han estado en zonas de combate o víctimas de eventos traumáticos severos. Sin embargo, en el caso de Kate, no había un evento traumático identificable en su vida actual que pudiera explicar estos síntomas. El caso de Kate se alinea con los criterios establecidos por los investigadores de la Universidad de Virginia para casos genuinos de memorias de vidas pasadas. Estos criterios incluyen declaraciones tempranas y espontáneas sobre una vida anterior, generalmente antes de los 5 años de edad, detalles específicos y verificables que el niño no podría haber conocido por medios convencionales, comportamientos, fobias o habilidades que no tienen explicación en la vida actual del niño pero que corresponden con la vida de la persona fallecida, y marcas de nacimiento o defectos congénitos que corresponden con heridas o marcas en el cuerpo de la persona fallecida. En el caso de Kate, al menos 3 de estos 4 criterios están presentes de manera contundente. La repercusión del caso en la vida social de Kate ha sido devastadora. Desde que su historia se hizo pública, el niño ha enfrentado discriminación y aislamiento por parte de otros niños y sus familias. Algunas familias no quieren que sus hijos jueguen con él, confesó Molly con tristeza. El comportamiento del niño también ha causado preocupación entre sus maestros, que no saben cómo manejar un caso tan inusual. Está haciendo que su infancia sea miserable, lamentó Rick, viendo cómo su hijo sufre las consecuencias de algo que está completamente fuera de su control. El estigma social asociado con afirmar haber vivido una vida anterior en Estados Unidos, donde el cristianismo tradicional predomina y la reencarnación es vista con escepticismo, ha convertido a Kate en un paria entre sus compañeros. La investigación científica sobre la reencarnación, aunque controversial, no es nueva. La División de Estudios
Perceptivos de la Universidad de Virginia fue establecida hace más de 60 años específicamente para investigar fenómenos que desafían las explicaciones convencionales de la ciencia materialista. El trabajo de Ian Stevenson, quien fue profesor de psiquiatría en esta institución, sentó las bases para un enfoque riguroso y metodológico en el estudio de casos de reencarnación. Stevenson viajó por todo el mundo documentando casos, principalmente en países donde la creencia en la reencarnación es parte de la cultura religiosa, como India, Sri Lanka, Tailandia y Myanmar. Sin embargo, también documentó casos en Europa y América del Norte, demostrando que este fenómeno no está limitado a culturas específicas. El Dr. Jim Tucker, quien asumió la dirección de esta investigación después de Stevenson, ha enfocado sus estudios principalmente en casos estadounidenses durante los últimos 20 años. Tucker, graduado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con distinción Phi Beta Kappa, trajo una perspectiva médica y psiquiátrica rigurosa al estudio de estos casos. Su libro Life Before Life, A Scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives, Vida antes de la vida, una investigación científica de las memorias que los niños tienen de vidas pasadas, describe su análisis de más de 40 años de investigación sobre la reencarnación. Aunque los críticos señalan la falta de un mecanismo explicativo que pudiera permitir la transferencia de memorias y emociones después de la muerte, Tucker fundamenta su teoría en conceptos de la física cuántica, sugiriendo que la conciencia podría no estar limitada al cerebro físico. El caso de Cade plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la memoria, la conciencia y la relación mente-cerebro. Si efectivamente Cade está recordando una vida anterior, ¿cómo se almacenan estas memorias sin un cerebro físico durante el período entre la muerte y el renacimiento? ¿Cómo pueden memorias tan específicas y detalladas sobrevivir intactas y luego emerger en un cerebro completamente nuevo? Estas preguntas desafían lo que actualmente se conoce sobre la memoria y su dependencia del funcionamiento cerebral. La neurociencia convencional sostiene que las memorias están almacenadas en las conexiones sinápticas entre neuronas y que sin un cerebro funcional no puede haber memoria. Sin embargo, casos como el de Cade sugieren que podría haber aspectos de la memoria que trascienden la estructura física del cerebro, el impacto de los atentados del 11 de septiembre en la conciencia colectiva, estadounidense y mundial, ha sido profundo y duradero. Con 2.677 personas asesinadas ese día, más los 19 secuestradores, el 11 de septiembre es considerado el ataque con el mayor número de víctimas en suelo estadounidense en tiempos modernos. En el World Trade Center específicamente, 2.753 personas perdieron la vida cuando los vuelos secuestrados, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, fueron estrellados intencionalmente contra las torres norte y sur. Entre las víctimas había 343 bomberos de Nueva York, 23 policías municipales y 37 oficiales de la autoridad portuaria que murieron intentando rescatar a otros. La magnitud de la tragedia fue tal que al menos 200 personas optaron por saltar de los edificios en llamas antes que morir quemadas, cayendo cientos de metros hacia las calles y techos de edificios adyacentes. Los efectos del 11 de septiembre continúan hasta el día de hoy. A partir de 2007, la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York comenzó a incluir en el número oficial de muertes a personas que fallecieron por enfermedades causadas por la exposición al polvo tóxico del sitio. En agosto de 2013, las autoridades médicas concluyeron que más de 1.140 personas que trabajaban, vivían o estudiaban en Lower Manhattan en el momento del ataque fueron diagnosticadas con cáncer como resultado de la exposición a toxinas. En septiembre de 2014 se reportó que más de 1.400 trabajadores de las equipes de rescate que respondieron a la escena en los días y meses posteriores a los ataques habían muerto. El llamado cáncer del 11 de septiembre ha cobrado más vidas que el propio atentado inicial. El caso de Cade no es único en los archivos de la Universidad de Virginia. Tucker posee documentación de aproximadamente 2.500 casos de niños alrededor del mundo que han reportado memorias de vidas anteriores. Muchos de estos casos involucran muertes traumáticas o violentas, similar a lo que Cade describe. Los investigadores han encontrado que los niños que reportan estas memorias frecuentemente muestran signos de trastorno de estrés postraumático,
probablemente porque están recordando cómo murieron en accidentes o fueron asesinados. Este patrón sugiere que las muertes traumáticas pueden crear impresiones más fuertes en la conciencia, haciendo más probable que las memorias persistan y emerjan en una vida subsecuente. 3 estudios psicológicos han comparado niños con y sin memorias de vidas pasadas, encontrando diferencias significativas. Los niños que reportan estas memorias tienden a ser más introspectivos, serios y maduros para su edad, características que ciertamente se aplican a Cade. También muestran patrones de comportamiento que no pueden ser explicados por su ambiente actual o por la influencia de sus padres. En casos resueltos, donde se ha podido identificar a la persona fallecida, los investigadores han encontrado que los detalles proporcionados por los niños coinciden con hechos verificables que no estaban disponibles al público y que los niños no podrían haber conocido a través de medios normales. Antes de finalizar, recuerda inscribirte en nuestro canal y dejar tu like si este contenido te ha parecido interesante. Tu apoyo nos permite continuar produciendo contenido que puede ayudar a proyectos sociales importantes. La historia de Cade continúa desarrollándose. A medida que el niño crece, sus memorias de la supuesta vida anterior parecen persistir, aunque es común en estos casos que las memorias comiencen a desvanecerse alrededor de los 7 u 8 años de edad. Los investigadores de la Universidad de Virginia han expresado interés en seguir el caso de Cade a largo plazo, para documentar cómo evolucionan estas memorias con el tiempo y qué efectos tienen en el desarrollo psicológico del niño. Sin embargo, la familia de Cade ha mantenido un perfil relativamente bajo desde la filmación del documental, probablemente para proteger a su hijo del escrutinio público y permitirle tener una infancia lo más normal posible bajo circunstancias extraordinarias. El fenómeno de niños que reportan memorias de vidas pasadas está ganando más atención en Estados Unidos. A diferencia de Asia, donde la creencia en la reencarnación es culturalmente aceptada y los padres están más dispuestos a escuchar lo que sus hijos tienen que decir sobre vidas pasadas, en América el tema aún enfrenta considerable escepticismo. Sin embargo, casos como el de Cade, donde los detalles son tan específicos y verificables, están comenzando a cambiar la conversación. Cada vez más familias estadounidenses están reportando experiencias similares con sus hijos, y más investigadores están tomando en serio estos fenómenos como posibles ventanas hacia una comprensión más profunda de la conciencia humana. La pregunta que persiste ¿es posible que Cade realmente sea la reencarnación de una de las 2.977 personas que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001? Los escépticos argumentan que los niños pueden absorber información de manera inconsciente de la televisión, conversaciones de adultos o incluso de Internet, y luego recrear estas narrativas como si fueran memorias propias. Sin embargo, en el caso de Cade, los padres insisten en que el niño nunca fue expuesto a información sobre el 11 de septiembre antes de comenzar a relatar estas memorias, y que los detalles que proporciona son demasiado específicos para haber sido fabricados por un niño de 3 años. Otros escépticos sugieren que podría tratarse de una forma de trastorno disociativo o fantasía elaborada. Sin embargo, los expertos en trauma infantil que han evaluado a Cade no han encontrado evidencia de trastornos psicológicos primarios que pudieran explicar sus relatos. En cambio, lo que encuentran son síntomas de trauma genuino relacionados específicamente con los eventos que Cade describe: fobia a los aviones, pánico a los edificios altos y pesadillas recurrentes sobre caer de grandes alturas. Estos síntomas son consistentes con trastorno de estrés postraumático, relacionado con un evento traumático real, aunque en este caso, ese evento traumático supuestamente ocurrió antes del nacimiento de Cade. La dimensión ética de casos como el de Cade también merece consideración. Si estos niños realmente están recordando vidas anteriores, ¿cuál es la mejor manera de apoyarlos? ¿Deberían los padres buscar la familia de la persona fallecida, como en el caso del obituario que Molly recibió? ¿O sería más apropiado mantener estas conexiones en privado para evitar complicaciones emocionales adicionales, tanto para el niño como para las familias involucradas? Estas no son preguntas fáciles de responder, y cada familia debe navegar esta situación basándose en sus propias circunstancias y creencias. Lo que es indiscutible es que el caso de Cade ha tocado un nervio profundo en la conciencia pública. Millones de personas alrededor del mundo han visto su historia
y se han preguntado qué significa para nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que podría existir más allá. Para algunos, casos como estos son prueba definitiva de que la conciencia sobrevive a la muerte física y puede reencarnar en nuevos cuerpos. Para otros, son simplemente coincidencias extraordinarias o el resultado de procesos psicológicos complejos que aún no comprendemos completamente. Y para muchos más, estos casos ocupan un espacio incómodo de incertidumbre, donde las explicaciones convencionales parecen insuficientes, pero las explicaciones extraordinarias requieren un salto de fe demasiado grande. El legado del 11 de septiembre continúa manifestándose de formas inesperadas. Más de 2 décadas después de aquel fatídico día cuando el mundo observó con horror cómo las Torres Gemelas colapsaban, las ondas de ese evento aún resuenan a través del tiempo. Para las 2.977 familias que perdieron seres queridos, el dolor es permanente. Y si casos como el de Kate tienen alguna validez, entonces quizás algunas de esas almas perdidas han encontrado una manera de regresar, trayendo consigo memorias fragmentadas de aquellos últimos momentos terribles en los pisos superiores de las torres, observando la Estatua de la Libertad en la distancia antes de que todo se derrumbara. La historia de Kate nos recuerda que hay aspectos de la experiencia humana que aún no comprendemos completamente, misterios que desafían nuestras categorías científicas y filosóficas. Ya sea que creamos en la reencarnación o no, casos como estos nos obligan a confrontar nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la identidad personal. ¿Somos más que nuestros cerebros físicos? ¿Puede algo de nosotros sobrevivir a la muerte del cuerpo? Estas son preguntas que la humanidad ha estado haciendo durante milenios, y casos como el de Kate sugieren que las respuestas podrían ser más complejas y extraordinarias de lo que jamás imaginamos. En el corazón de Manhattan, donde alguna vez se elevaron las Torres Gemelas hacia el cielo de Nueva York, ahora se encuentra el Memorial y Museo del 11 de septiembre. Miles de personas visitan este lugar cada año para rendir homenaje a los que perdieron la vida. Los nombres de las 2.977 víctimas están grabados en bronce alrededor de las piscinas reflectantes que ocupan las huellas de las torres originales. Es un lugar de reflexión, duelo y memoria colectiva. Y en algún lugar entre esos 2.977 nombres podría estar el nombre verdadero de Kate, el nombre que él insiste es su identidad real, conectándolo de manera inexplicable con uno de los días más oscuros de la historia moderna. El caso de Kate continúa siendo investigado y debatido por expertos en todo el mundo. Mientras tanto, el niño está creciendo, navegando los desafíos de la infancia mientras carga con memorias que no deberían ser suyas. Su historia, ya sea prueba de reencarnación o un enigma psicológico fascinante, nos recuerda que la realidad es más misteriosa de lo que a menudo reconocemos. Y en una época donde la ciencia y la tecnología parecen haber explicado casi todo, casos como el de Kate nos devuelven a un sentido de asombro ante lo desconocido, ante las posibilidades que existen más allá de los límites de nuestra comprensión actual. La pregunta que queda resonando es simple pero profunda. ¿Qué pasa cuando morimos? Si la historia de Kate es verdadera, entonces quizás la muerte no es el final absoluto que muchos creen, sino simplemente una transición hacia otra forma de existencia, otra oportunidad de vivir, amar y experimentar este mundo extraordinario. Y si miles de niños alrededor del mundo están reportando memorias similares, como documenta la investigación de la Universidad de Virginia, entonces quizás estamos en el umbral de un cambio paradigmático en nuestra comprensión de quiénes somos y qué es posible.